el tema con el que vamos a cerrar, ustedes se han dado cuenta que el segundo semestre hemos intentado que sea un poquito más de temas prácticos, ¿no es cierto? Y uno de los temas que nos pidieron en el semestre pasado es el que vamos a tratar en esta última sesión, que he titulado Cuidando al Cuidador. Vamos a hablar un poquito del autocuidado, de las personas que se encargan de estar a cargo de personas enfermas de muchas maneras. Hay muchas maneras de cuidar a una persona enferma. Cuando uno piensa en cuidador, inmediatamente piensa en la persona que está en el trato directo con el paciente, ¿no? La enfermera, el técnico paramédico o, en la gran mayoría de casos de nuestra realidad, al familiar que está a cargo de cuidar al papá con Alzheimer, a la abuela postrada, etc. ¿No es cierto? Que es la imagen típica que podemos ver aquí, ¿no? Esta señora que puede estar cuidando a su hijo, a su marido, quién sabe, ¿no? Entonces, este es uno de los cuidadores sobre los cuales vamos a tratar en esta sesión. Pero también hay que ver que cuidadores puede ser un aspecto que se amplía mucho más. Por ejemplo, todo profesional de la salud podría ser considerado también cuidador. No es un contacto tan directo, pero también son personas que tienen un trabajo que por sus características particulares se encarga de ayudar a otro, ¿no es cierto?, a mejorar su situación de salud o a prevenir algún problema de salud grave, ¿no? Entonces caen dentro de esta categoría los médicos, las enfermeras, los nutricionistas, etc. Todos los profesionales y técnicos del área de la salud caen dentro de esta categoría de los cuidadores, ¿no? ¿Qué otra persona más se le ocurre que puede ser considerado como cuidador de otro? La salud, los familiares. La gente que trabaja en la casa, por ejemplo. Ya, claro, como asesora del hogar, pues, sí. Un vecino. ¿Ah? Un vecino. Un vecino, claro, que está cuidando. Es muy bonito, ¿no? A veces ocurre que son vecinos que se encargan de cuidar a otros vecinos, ¿no? Especialmente si es un adulto mayor que vive solo, que no tiene a nadie, etc. Hay otras profesiones que no son del ámbito de la salud, pero también están comprometidos con el cuidado de otros. Por ejemplo, los profesores. Los profesores también están sometidos a mucho desgaste, porque mientras están trabajando en la sala de clases, hay que recordar que la escuela es como el segundo hogar, entonces están asumiendo la autoridad de los padres que se concede a los profesores por el periodo en que los niños están en clase. Y esa actividad también es bastante desgastadora. Los religiosos, los sacerdotes, las religiosas también son personas que se pueden considerar como cuidadores. De hecho, si uno va a la raíz de la palabra cura, a nosotros los sacerdotes nos dicen cura porque estamos al cuidado de las almas o de las personas, ¿no? Entonces, por eso se hace referencia al sacerdote como el cura o el cura de almas, porque es el que está al cuidado de una porción del pueblo de Dios, por ejemplo. ¿Y por qué voy con esta explicación? Porque nosotros sabemos que el acto de cuidar es un acto donde uno tiene el gran privilegio de poder expresar a través de este acto de cuidar el amor de Dios, ¿no es cierto? Uno puede ejercer vivamente y activamente la caridad, ¿no? Y a su vez la persona cuidada puede manifestar su cariño, su agradecimiento hacia aquel que le cuida. Pero ocurre que nosotros a veces no somos tan superhombres o supermujeres como para todo el tiempo estar cuidando y que no nos pase nada a nosotros. También somos seres humanos, somos seres limitados, seres falibles, que nos cansamos a veces de cuidar. Hay un autor que me basé mucho para preparar esta presentación, que se llama Roberto Almada, un psiquiatra argentino, que toca este tema en un libro que él tituló El cansancio de los buenos. Yo encontré un título fantástico, porque justamente lo que se llama generalmente como síndrome de burnout, no sé si lo han escuchado alguna vez, lo vamos a tocar aquí, es justamente se podría definir como ese cansancio de la gente que quiere entregarse por entero a alguna causa, algún voluntariado, alguna cosa que en realidad le llama mucho la atención a los que quieren dedicar su vida, pero por más ganas e ímpetus que tienen, siempre hay un momento en que nos
cansamos, nos agotamos. Y podemos pasar desde una intensa actividad, un intenso entusiasmo, incluso hasta la depresión, la ansiedad, porque nos hemos gastado. Y en este contexto, ¿qué cosas creen que les pasa a los cuidadores que se gastan, que se desgastan? ¿Qué es lo que más les ocurre? Viendo este título de problemas más frecuentes del cuidador. Pensemos a esta señora que está cuidando a su esposo postrado, pensemos en un médico que hace muchos turnos de urgencia, pensemos en esos cuidadores. ¿Qué se le ocurre a usted que puede pasarle a estas personas cuando se entregan demasiado a la actividad que desarrollan? ¿Sí? Yo creo que, mira, sobre todo uno tiene la tendencia a pensar de que uno, que está en manos de uno, Ya. de repente yo creo que se recarga, como que no entra como en un activismo, hacer cosas, pero olvidarse que en el fondo es que uno es un instrumento, que uno puede paliar, pero no va a resolver todo. Yo creo que eso puede ser muy agotador. Muy bien. Voy a aprovechar el traje pulmón para recoger la lluvia de ideas, ¿no? Entonces, el riesgo del activismo, me parece muy bien. ¿Sí? No sé, posterga un poco. Ya. Hay muchos como problemas emocionales y si uno no tiene mucho cuidado como que puede, en vez de expresarlos o buscar apoyo a otras personas, te pueden hundir un poco más y ahí llegar a una depresión o anorexia. Postergación de las propias necesidades y problemas afectivos o emocionales, ¿no? Muy bien, ¿había otra? Sí. Baja la defensa también. Ya, muy bien, disminuye el sistema inmunitario. Ahí dice inmunitario. Agotamiento. Ya, Físico agotamiento. y psíquico, espiritual, no sé. Muy bien, sí. Físico, mental, espiritual también, lo que usted por ahí me parece estupendo. Hemos aprendido. ¿Ya? Yo creo que está ahí. Yo estuve con mi mamá hace poco, un mes, y son muy demandantes. Entonces hay que estar presente todo el tiempo en todos los requerimientos y eso que le produce a uno una como agotamiento, no sé. Muy dependiente, obvio. Sí, son muy demandantes de cuidado, ¿no? Agobio, buena palabra. Bueno, y culpa, porque si uno no lo hace y uno siente que corresponde que tenga que ir, no sé, 10 minutos fuera, uno se puede sentir muy culpable también de dejarla sola, o si se cae o le pasa algo. Ya, sentimiento de culpa, sí. Yo dije que también después de este agotamiento, como que cambia un poquito como el carácter, a lo mejor se pone con poca paciencia, se pone más, aunque sabe que a lo mejor esta persona se le olvida las cosas, qué sé yo, pero ya como que pierde la paciencia, pues es como un poco tolerante a la misma enfermedad que tiene el paciente. Así que la persona yo creo. Sí, de acuerdo. Yo creo que también indiferencia y sensibilidad, como... Ya. Insensibilidad. Eso me pasa a mí. Ya, indiferencia. O también demasiada sensibilidad. Que Ya. te llevan todos los problemas de la persona a otro espacio y siguen transmitiendo. Sí, sí. Va dentro de los problemas afectivos, ¿no es cierto? Excesiva sensibilidad. ¿Qué más? Muy dependiente de, o sea, está amarrada, dependiente. Claro. Sí. Claro, el enfermo demandante, ¿no? La sensación de que mi vida es el cuidar. Y a veces parece que esto es como algo más impuesto que algo querido por mí, ¿no? Eso ocurre. ¿Alguna otra idea que se me va a agregar? Y sabe que son un poquito manipuladores también, entonces uno emocionalmente descubrir cuando es manipulación y cuando verdaderamente es un dolor,
Es desgastador. Sí. Inseguridad en general. A veces también es bueno ilustrar este tipo de problemas con problemas de la vida real. Claro. Y no quiero ser autorreferente, pero quiero poner el caso que me pasó a mí. Cuando era médico de atención primaria en un consultorio de los Andes, que claro, yo tenía ¿cuánto? 25, 26 años cuando empecé mi práctica clínica en este consultorio de atención primaria, y ciertamente uno llega súper contento los primeros días, ¿no es cierto? El primer trabajo, lo que siempre has querido hacer, las ganas de poder ayudar especialmente a la gente más pobre, ¿no sé? Porque realmente las que se atienden en el consultorio del sistema público son la gente más vulnerable de la sociedad, ¿no? Pero claro, uno empieza a trabajar y empieza a trabajar en un esquema de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero que a veces te lo alargan porque hace extensión horaria hasta las 8 de la noche, entonces muchas veces tú trabajas de corrido 12 horas, 2, 3, a veces, en caso de mucha necesidad, hasta 4 veces por semana, y uno dice, bueno, los jóvenes echa para adelante nomás, y trabaja, pero de repente, una vez, yo me di cuenta de que ya estaba tratando a la gente de una manera distinta a como la trataba al principio. Ya me estaba comportando casi como una máquina. Yo, el ejemplo más patente que me acuerdo fue una vez una chiquilla de como unos 20 años, que yo veo mi listado, estoy un poquito atrasado porque en el sistema público, no sé cómo será ahora, pero ahora, cuando yo trabajaba, tenía que atender por norma 5 pacientes por hora, ¿no? Cuando era hora de morbilidad. Entonces, tú no sabías qué es lo que te iba a llegar por la puerta. Puede ser una faringitis, puede ser un resfriado, puede ser un cáncer, puede ser una urgencia que hay que mandar a la posta, pero igual al sistema le importa un comino. Tú tienes que atender a 5 personas por hora. Iba medio atrasado y de repente entra la paciente que seguía, una chiquilla como de 25 años, digo, ella, no sé, perico de los palotes de Juanita, sí, la hago pasar, bienvenido, buenas tardes, buenos días, tome asiento, cuénteme, ¿qué le puedo ayudar? Así, en esa velocidad. Es que vengo porque hace como 3 días que me duele la garganta. Muy bien, pasa la camilla por favor. Y le hago que se siente, ¿no es cierto? Le digo, abre la boca, sí, un poco faringitis, sí, pase por favor, tomar asiento. ¿Y ha tenido tos? No, en realidad solo la garganta. No, usted tiene una faringitis. Entonces va a tomar este ibuprofeno, va a pasar a la farmacia y bueno, cualquier cosa vuelva a consultar. Después yo me di cuenta que había tratado a una persona de esa forma en 5 minutos. Y claro, lo más probable es que haya sido efectivamente un resfriado sencillo, una faringitis leve, ¿no? Pero me cayó la teja y dije, ¿esa persona merecía ese trato de mi parte? No. Entonces, ¿qué me estaba pasando? ¿Cuál era la diferencia entre ese Basil que llevaba ya 1 o 2 años trabajando en el sistema público a este ritmo? Ese Basil de 1 o 2 años de ejercicio con el que empezó, ¿no es cierto? Que abría la puerta, saludaba a la abuelita de besito, le toma asiento, le muevo la silla, como una base así como todo idealista, ¿no es cierto? Pero comparado con esta chiquilla que atendí así como en 5 minutos, ¿no es cierto? ¿Por qué viene? Tiene esto, no es nada, para afuera. El siguiente, nos empezamos a producir. Entonces cuando yo me di cuenta de eso fue como, basta, pon un poquito de freno a la cosa. Si te atrasaste, bueno, habrá que ver cómo lo compensas, tardar más tarde a almorzar, pero la persona que está del otro lado del escritorio no merece una atención tan deshumanizada como la que le estás dando. ¿Y eso por qué? Porque yo me estaba empezando a quemar, a desgastar. Ocurre un poquito lo que decía usted, ¿no es cierto? Me volví como insensible. O sea, y que es un mecanismo de defensa que se usa mucho, especialmente los profesionales que están un poco quemados, ¿no? ¿Cuántas veces se escucha del sistema público y del sistema privado también? Personas o profesionales que atienden efectivamente a la persona de una forma muy técnica, muy rápida, pero no lo miran a los ojos, pasa mirando el reloj, pasa mirando el celular, todas las cosas que nosotros vimos que no había que hacer cuando uno quería tener una atención empática, una escucha activa, todo lo que hemos hablado todo este año, justamente no se ejerce porque, bueno, puede ser por 5.000 razones, pero una de las razones que puede explicar que una atención en salud sea tan despersonalizada es el síndrome del burnout o del qué más.
una cosa frecuente también, especialmente de los familiares que cuidan enfermos, es que hay deficiente ayuda por parte del resto de la familia. Típico de que el que cuida a la mamá es la hermana más chica que es soltera, y los otros es que yo tengo familia, es que yo tengo que trabajar, como si la pobre mujer no tuviera nada más que hacer que cuidar a la mamá. Entonces es complicado eso, ¿no? Y a veces no aportas ni con plata, porque también hay otros familiares que dicen, ya, por lo menos, ya, tú cuidas a la mamá y nosotros te ocupamos los pañales. Está bien, de acuerdo, pero a veces ya vamos a ver que esa cuidadora tiene otras necesidades que la familia también puede ayudar a sostener también, ¿no? Para que no se nos queme. Tiempo limitado o inexistente para el descanso y el ocio. El descanso y el ocio no es flojera, es una necesidad humana también, ¿no? Un poquito lo que alguien mencionaba por aquí, ¿no? Mi vida es cuidar y no hay momento para otra cosa que no sea estar atento del paciente que estoy cuidando, porque a veces efectivamente los pacientes son complejos y son tan demandantes o son tan frágiles que efectivamente la persona no puede separarse tanto como quisiera, ¿no? Entonces, muchos de los consejos que vamos a decir ahora suenan muy bonitos, pero después, típico que van a levantar aquí en la mano, pero hay un caso en que en realidad yo no puedo dejar. Sí, de acuerdo, pero hay que tratar de ver, incluso estando al lado de la cama del paciente que está cuidando usted puede ponerse a hacer alguna cosa que a usted le agrade, ¿no? Si le gusta tejer, teja al lado del paciente y mírelo de cuando en cuando, haga alguna cosa también. O sea, hay que ser creativo también para las soluciones, pero es importante buscar que el cuidador tenga sus momentos en que pueda destensionarse, ¿no? Este también es un problema frecuentísimo, ¿no es cierto? Los problemas económicos, la salud cuesta y cuesta un montón. Y más encima las personas dependientes necesitan a veces muchos pañales porque tienen problemas de incontinencia, alimentos caros, por ejemplo a veces pacientes que tienen que comer Ensure, otras fórmulas, ¿no es cierto? También tienen su costo y eso también estresa, ¿no? Ya nosotros que estamos solos nos estresa bastante la economía, imagínense cuando además estamos con problemas de salud. Por eso se dice que la persona que no tiene plata es pobre, pero el enfermo es además doblemente pobre, ¿no? Porque ha perdido la salud que le podría ayudar a sobrellevar los problemas económicos. Bueno, insatisfacción de las propias necesidades. A veces las personas que cuidan a otros no solamente no tienen periodos de ocio o de distracción, también pueden tener problemas familiares y conyugales a raíz del desgaste que causa el cuidar, ¿no es cierto? Y también hay tantos proyectos, tantas cosas que a esa persona le gustaría hacer, pero que no puede porque está dedicada a este aspecto del cuidado, ¿no? Pérdida de relaciones sociales por esta misma situación. No hay salida a juntarse con los amigos, porque a veces también los amigos no van a visitar al amigo que está cuidando a su mamá, a su pariente, a su persona querida, ¿no? Entonces se pierden las relaciones sociales, aparecen dificultades laborales. Imagínense que esta persona no solamente se dedica a cuidar a la mamá, al papá, sino que además trabaja. Entonces, como siempre peleándose con el jefe, pidiendo permiso, que tengo que llegar a mi mamá al médico, que esta cosa, que me llamaron, que es siempre un problema, ¿no? Y también esta es otra cosa, pero eso ocurre principalmente al principio de los cuidados, ¿no es cierto? Cuando la persona tal vez no tiene una formación en el ámbito de la salud y, no sé, está cuidando a su mamá que tiene lupus, por ejemplo, y sabe tarde, mal o nunca qué es el lupus, cómo se trata, de dónde viene, qué no. Entonces, ahí es muy importante el rol del equipo de salud de saber educar muy bien a este cuidador, ¿no? Orientarle sobre de dónde puede sacar información, porque a veces buscando en Google uno a veces se espanta de las cosas que encuentra, ¿no? Entonces, esto también, para ayudar en este aspecto, es muy importante el rol del equipo de salud y también de los voluntarios. Los voluntarios también pueden ser orientadores, pueden ser educadores en salud. Entonces, también es interesante nuestro rol en este aspecto. ¿Y qué sentimientos más frecuentes tiene el cuidador, especialmente cuando está agotándose? Algo ya mencionado aquí. Puede haber tristeza, culpa, muy frecuente la culpa, rabia,
rabia contra mis hermanos que no me ayudan, rabia a veces contra el enfermo que ya te he dicho tantas veces que no te saques el pañal, etcétera, ¿no? Vergüenza, impotencia, agobio, soledad, también alguien lo mencionó por ahí, ¿no? Inseguridad, también lo mencionaron, frustración muy frecuentemente, ¿no? Tantas cosas que me gustaría hacer y no puedo. Resentimiento contra el mundo, contra la familia, contra lo que yo esté justificando mis sentimientos. Padre, pero hay una cosa, es distinto cuando uno cuida a alguien cercano que cuando uno cuida a un tercero que no sabe mucho de él. Sí. Porque es distinto cuidar a la mamá que cuidar a la señora del hospital. Sí, es distinto, pero también yo he conocido montones de casos de que, o también me llegan a veces a aconsejar, pidiendo consejo o acompañamiento a personas que dicen, justamente tiene que ver mucho con la culpa, ¿no? Como que, sí, es mi mamita, yo la quiero, la amo y eso tanto por mí, pero a veces me tiene hasta acá. Entonces, sí, exactamente, a veces ocurre. Es distinto, yo creo que es más fácil, siempre es más fácil enojarse, enrabiarse o perder la paciencia con un desconocido. Pero a veces los seres queridos, por más queridos que sean, también llega a un punto que también puede llegar a... No sabe que era al revés, porque llega a decirse a los parientes y más que a vos. Es que depende mucho de la personalidad también del cuidador, ¿eh? También depende, pero... ¿Y de cuán involucrado esté? ¿Cómo? ¿Y de cuán involucrado esté el cuidador con el paciente? También, exactamente. Porque si es un mero trámite, probablemente no sienta ni tristeza, ni agobio, ni nada. Sí, exactamente. Y todos estos síntomas pueden converger, pueden configurar el famoso síndrome del burnout, o también pueden encontrar, lo que es el anglicismo, ¿no? Si quieren hablar en español, pueden encontrarlo como síndrome de agotamiento profesional, síndrome de desgaste profesional, síndrome de también Quemarse por trabajo, etc. Y esta es la imagen más característica, por eso se llama el burnout, el quemarse, ¿no? Porque es como el fósforo que da todo de sí, se incendia, pero después queda quemado, apagado, ¿no? Este síndrome fue descrito por primera vez en 1974 por este psiquiatra norteamericano, Herbert Freudenberger, y lo definió así. Bien interesante cómo lo define. Estado de fatiga o frustración que se produce por la dedicación a una causa, forma de vida o relación que no produce el resultado esperado. Entonces le pone acento a esta parte de la frustración. Y no solamente el cuidado de un enfermo, ¿eh? También es una causa. Yo me estoy dedicando de sol a sol, no sé, a llevar, no sé, una empresa y no va bien. O, no sé, trato de llevar alguna fundación, alguna cosa y veo, no estoy recibiendo lo que me gustaría y me desanimo. Y también lo describe como un agotamiento de los recursos psicológicos para afrontar las demandas de trabajo asistencial a terceros. O sea, ya he entregado tanto a los demás que yo me empecé a agotar y los recursos me empiezan a faltar. En la actualidad, la más grande experta en este síndrome es esta psicóloga norteamericana que se llama Christina Maslach, ¿no? Que lo define de esta forma que es bastante más práctica y llama que el síndrome del burnout es la respuesta inadecuada a un estrés emocional crónico, ¿ya? Esto es interesante, ¿no? Es un estrés emocional crónico que se caracteriza por tres cosas. Uno, el agotamiento físico y emocional, ya lo mencionaba aquí, y que uno lo logra entender, ¿no es cierto? Si estoy trabajando, incluso algunos parientes de personas postradas de trabajo 24/7, no descansan ni siquiera para dormir, duermen pésimo. ¿Ya? Uno entiende que se van a agotar en lo físico y en lo emocional, ¿no? Una actitud fría y despersonalizada en la relación con los demás, por ejemplo, lo que pasa con estos profesionales de la salud que ven a personas rapidito o la ven más como número que como persona, ¿no? ¿Cómo te fue con la apendicitis de la mañana? ¿La apendicitis de la mañana o la señora Juanita que tenía una apendicitis, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo hemos conversado tantas veces. Y un sentimiento de baja realización personal. Aquí toma la frustración de la definición original de Freudenberger, ¿no?
Entonces, estas tres cosas son las que más caracterizan a la persona que está quemada, por así decirlo, ¿no? Agotamiento físico y emocional, despersonalización y frialdad y sentenciamiento de frustración. Hemos visto el problema, hemos configurado este famoso síndrome, del cual podríamos hablar muchísimo, pero vamos a quedarnos con esto. Vamos a qué se puede hacer. Primero, prevenir, ¿no? Si yo soy un cuidador, ¿no es cierto? Soy profesor del área de la salud, soy profesor, cuido a un enfermo en casa, etcétera, etcétera, o incluso también el burnout ocurre también propio solamente de los cuidadores, como decíamos también en el ejemplo anterior. Si yo soy un empresario y estoy tratando de tirar una pyme o alguna cosa y no me resulta, también puede ser que el estrés crónico me queme, ¿no? Etcétera. Lo que lo estamos aplicando más al área que nos compete más a nosotros como voluntarios y voluntarios. Primero, prevenir. No esperar que nos quememos, sino tratar de ayudar a que, si nos vamos a quemar, sea lo más lejos posible y lo más leve posible. Y aquí nos puede ayudar pedir ayuda, pero también nos puede ayudar el Evangelio. Dice Jesús en el Evangelio según San Lucas: ¿quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué hará ahí cuando sale en campaña contra otro? ¿No se sienta antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. ¿Qué es lo que nos está iluminando Jesús con esta enseñanza? Una buena actitud para prevenir el burnout o el quemarse es calcular y deliberar. Es decir, si yo voy a ser voluntaria o voluntario de un hospital, por ejemplo, aquí hay que aplicar todo lo que hemos visto en todo el año, ¿eh? Es importante que yo me autoconozca, que yo sepa cómo soy, cuáles son mis características, cuáles son mis cualidades, cuáles son mis límites, porque así yo voy a poder calcular y deliberar: este voluntariado es para mí, ir a un hospital, o tal vez yo sirvo mejor para servir en un hogar de ancianos, o tal vez yo sirvo mejor para ir a un servicio donde atiendan niños. Por ejemplo, mi hermana fue voluntaria mucho tiempo en un servicio de oncología infantil, ¿no? Pero yo sinceramente no sé si serviría para hacer un voluntariado en un servicio donde viven niños con cáncer, ¿no? Entonces, uno se conoce también, uno calcula qué es lo que puede enfrentar y qué es lo que no. Porque si no, en el fondo, si yo siento que la oncología infantil es algo que me llega mucho, que me voy muy mal para casa y me cuesta manejarlo, a menos que yo quiera en realidad mejorar esa área de mi vida y me acompañe de otros, no sé cómo decía nadie del acompañarse, mejor hago alguna cosa que se me dé mejor. En ese sentido, el calcular, ¿no? Para que después no me digan: este comenzó a edificar y quedó a medio. Y también el deliberar, ver, ¿no es cierto?, conociéndome a mí mismo, conociendo lo que yo quiero entregar y lo que yo puedo hacer, efectivamente, que es el lugar donde yo voy a poder servir mejor y de forma dosificada, ¿no es cierto? Los voluntariados no tienen para qué no ser necesariamente todos los días. Lo que se recomienda es que sean, ¿cuánto era, padre? Era como 2 veces a la semana, 1 hora, o 3 veces a la semana. 3 horas. 3 veces a la semana, 1 horita, es como para un voluntariado que valga la pena. Diría sí 3 veces. Si lo que uno ve más es como 3 horas en un día, no sé, 2 horas en un día. 3 horas total en una semana y uno lo distribuye como quiere, un poco o toda junta, como quiere. Efectivamente, sí, eso es como lo que se recomienda, ¿no? Entonces, parece que hay unas personas que son muy apasionadas, parten al principio como el fosforito, ¿no es cierto?, que se prende y queda dando todo, y después se desamine más rápido o dejan el voluntariado. Claro, porque también hay que ser dosificado, ¿no? Porque uno entrega mucho y puede
desgastarse demasiado. Entonces, calcular y deliberar dónde yo podría servir mejor y de qué modo yo podría servir mejor. También dentro del autoconocimiento hay factores de riesgo personal que pueden predisponer que yo tenga más tendencia a quemarme más o menos fácil. Son estas 4 de acá. Las personas que tienen dificultad para definir límites en las relaciones generalmente tienen más riesgo de quemarse que otras. Alguien lo mencionaba por ahí, las personas que se comprometen demasiado o se inmiscuyen mucho en la vida del otro. Creo que usted lo mencionaba, ¿no? Efectivamente, cuando uno va y se acerca o quiere conocer a un enfermo, quiere acompañarlo, a veces las historias que nos cuentan los enfermos son muy tristes, son muy fuertes, ¿no es cierto? Y es imposible, también lo hemos visto durante el año, ¿no? Es imposible que uno como ser humano no se impacte de lo que escucha, ¿no? Pero como voluntario, como profesionales de la salud, como profesor, uno tiene que saber que uno puede llegar hasta cierto punto en lo que el otro me cuenta, y mis intervenciones también pueden llegar hasta cierto punto nomás. Entonces yo no puedo sobreinvolucrarme demasiado porque estoy empezando a cargar una carga que no me corresponde a mí, ¿no? Eso también lo hemos visto, ¿no? Entonces las personas que tienen dificultad con definir estos límites entre lo que me pasa a mí y lo que le pasa al otro tienen más riesgo de quemarse. Las personas también, el que mucho abarca poco aprieta. Los que se comprometen con muchas cosas sin considerar posibilidades, riesgos y recursos, ¿no? Que toman voluntariado en el hospital y además buen servicio del Sename y luego un hogar de ancianos y además trabajo y además lo otro. El que mucho abarca poco aprieta. Personas independientes y débiles en el trato con los demás. También estas personas que son demasiado frágiles en el sentido de que todo lo que me dice el otro me afecta o me siento despreciado por los demás, personas con muy baja autoestima, en este sentido también tienen mucha tendencia especialmente a los síntomas más depresivos, más de tristeza, ¿no? Y también las personas que se meten en voluntariado o en este tipo de actividades o eligen las profesiones de la salud o las profesiones de servicio en general por búsqueda de afecto o aprobación a partir de lo que hacen. ¡Oh, qué lindo que tú eres voluntario en tal hogar! ¡Qué lindo que tú haces esto! De acuerdo. Entonces, cuando mi motivación para el voluntariado es buscar solamente la aprobación de los demás, se ha visto que también estas personas tienen más riesgo de quemarse porque en el fondo no están haciendo este voluntariado o esta actividad alimentados por el verdadero amor, ¿no? Se supone que el voluntariado es una expresión de la caridad, una expresión del amor. Y cuando esta caridad no viene de Dios, no viene del deseo de entregarse a los demás, de vivir el mandamiento del amor a Dios y el mandamiento a amar a los hermanos, ciertamente que este fosforito se consume rapidísimo, ¿no? Porque no tiene esta fuente profunda, esta llamada profunda. Porque estamos centrados en nosotros mismos. ¿Qué hacer entonces? Y aquí vienen algunos consejos que están tomados del libro que les comenté, ¿no? El cansancio de los buenos. ¿Se puede encontrar por ahí? ¿Quién es el doctor? Roberto Almada, un psiquiatra. Roberto Almada, un psiquiatra nuestro. Entonces voy a recomendar algunas ideas de este autor. Ahora, esto no es textual de él, sino que está como parafraseado. Focalízate en lo que puedes hacer sin abrumarte por todo lo que debe cambiar. En el fondo, es como el consejo de Madre Teresa. Si quieres cambiar el mundo, parte cambiando por ti. O también otro pensamiento es, si quieres cambiar el mundo, parte por las cosas pequeñas, como San Francisco de Asís, ¿no es cierto? Paso a paso, piedra a piedra, vamos construyendo la iglesia de nuevo.
Y va un poquito con esta situación de sobreinvolucramiento, ¿no? A veces los pacientes nos cuentan los tremendos problemas, nosotros nos agobiamos de ¿cómo yo puedo ayudar a esta persona? Bueno, ojo, que tú no necesariamente tienes que tener todas las soluciones para todo el mundo. Lo ideal es que tú sepas orientar, por ejemplo, a esa persona, ¿no? Ya he pensado en acudir a esta institución, ya he pensado en esto, he pensado en lo otro. Orientar, dirigir, o a veces también lo que hemos visto muchas veces este año, especialmente en el acompañamiento al enfermo, que tal vez el enfermo no está esperando a nosotros la super solución a todos sus problemas. A veces solamente quiere que alguien lo escuche nomás, que alguien lo contenga. Entonces, ay, como estoy atendiendo a una persona que se le acaba de morir el marido en servicio de urgencia, ¿qué hago? Esté ahí, escuche el llanto, escuche el grito, acompañe, pase un pañuelito. A veces eso es grandísimo para esa persona que está sufriendo en ese momento. Entonces, hay que concentrarse o contextualizarse en que uno no es siempre Superman y no tiene todas las soluciones para todas las personas. Esto, amor, lo encuentro muy bonito y es muy cierto. Da espacio en tu cotidianidad a la belleza y a lo agradable. Incluso, prácticamente dedica 20 minutos de tu día a contemplar la belleza. ¿O cómo contemplarla? Mira cuadros que te gusten, no sé, pues busca en Google alguna galería de arte y mira pinturas bonitas, escucha música que te guste, sal a pasear en un lugar natural, sal a un parque a dar una vuelta. Dedica 20 minutos de tu día a la belleza, ¿no? Siendo cuidador de un enfermo, siendo profesional de la salud, siendo voluntario. Incluso en tu trabajo, que tu ambiente de trabajo sea un ambiente bonito. Es distinto trabajar en un escritorio desordenado, con vaso con café de hace 3 días atrás, etcétera, etcétera, a trabajar en una oficina ordenada, bonita, que tiene tus detalles, que tiene fotos de tu familia, que tu entorno de trabajo sea bonito también. Te hace bien a ti mismo, ¿no? Te da más ganas de trabajar. Establece objetivos realistas que dependan de ti, al menos en parte, ¿no? Por ejemplo, no llegar por la mañana al hospital, el día voy a visitar 30 personas, voy a ser súper eficiente. No, cuando entre 30 personas corriendo y 2 o 3 personas que en realidad se beneficiaron y agradecieron tu presencia, es mejor dedicarle el tiempo a las 2 o 3 personas que correr por 30 personas, ¿no? Y también que dependan de ti, al menos en parte. Hay que ver que no todos nuestros resultados dependen solo de nosotros, también mucho depende del contexto en el que estamos trabajando, ¿no? Abre espacios a la creatividad y a salir de la rutina. Esto es muy interesante para los trabajos que a veces son siempre lo mismo, siempre rutinarios, o el mismo cuidador de un paciente postrado. La realidad del paciente postrado es súper rutinaria. Tienen ciertas horas en las que a esta hora yo le lavo los dientes a mi papá, a esta hora se desayuna, a esta hora se come, a esta hora lo mudo, a esta hora lo baño, bla, bla, bla. Entonces, súper rutinaria. Pero, ¿qué tal si tú dentro de esa rutina incluyes momentos distintos? Ahora voy a duchar a mi papá, pero voy a duchar con las canciones que a él le gustaban, por ejemplo. Vamos a poner música, vamos a poner una música distinta todos los días. Hoy día vamos a hacer una actividad nueva, hoy día vamos a probar un parque nuevo cuando salgamos a pasear. O sea, rutina no significa necesariamente haz todas las veces lo mismo. Incluye creatividad. Y planifica el tiempo también en forma realista. Para esto ayuda muchísimo a anotar las cosas que tengo que hacer y mentalizar y pensar cuándo realmente me voy a demorar en realizar esa acción. Por ejemplo, yo ya aprendí que para venir de San Bernardo para acá en Clínica de los Andes tengo que considerar 2 horas de viaje. Si es que me vengo en medio público, ¿no es cierto? No 1 hora y media. Entonces, eso ayuda también a que el estrés lo voy como dosificando, ¿no? La planificación me ayuda también a controlar y manejar mi propio estrés y mi propia ansiedad. Es interesante esto también. Reflexiona sobre lo que haces. Por ejemplo, a mí, ¿qué es lo que me ayudó con esta situación de quemarse, de burnout que tuve y que les relaté al principio? Yo me di cuenta que estaba tratando mal a los pacientes y me ayudó mucho la fe. Porque dije, a ver,
esta persona que me viene a ver es un hijo de Dios igual que yo. Y merece que yo lo trate como se trata a los hijos de Dios. Entonces, como yo, en parte, bueno, además que descansé, mejoré mis horarios, todo un montón de cosas más, ¿no? Pero también me mentalicé, antes de que entrara cada paciente, en vez de que entrara así uno tras otro, dije, antes, tomaba la ficha del paciente y decía, miraba el nombre de la persona, no sé, Jacinta, la señora Jacinta es una hija de Dios, la voy a tratar como merece una hija de Dios. Pensaba eso, 30 segundos, iba a abrir la puerta, llamaba a la Jacinta, me acordaba, esta Jacinta es hija de Dios y la voy a tratar como tal, y el trato claramente que mejoraba. Entonces, reflexionar sobre lo que estoy haciendo, darse cuenta de que hay algunas cosas que tal vez uno no las está haciendo tan bien, y puede ser esto hacerse solo, pero también con otros. Invita a la socialización. Una de las cosas que se le aconseja a los cuidadores de pacientes crónicos o postrados es júntese con otros cuidadores crónicos postrados. Dense datos, aconséjense mutuamente, conténganse mutuamente. Y también, no solamente con los cuidadores de otras personas, sino también con sus propios amigos. Mantengan sus relaciones de amistad, ¿no es cierto? O si dentro de su familia hay alguna prima, alguna hermana con que usted se lleve mejor, mantenga esas relaciones. Ahora, usen el WhatsApp, usen el internet, llámese por teléfono, opciones hay, pero es importante mantener la sociabilización. Esto también ya lo hemos mencionado un poco, cuidado con la sobreimplicación, es decir, con llevarme todos los dramas del otro para la casa. Eso no le sirve ni al otro ni a ti. Hay que ayudar hasta donde se puede. Tratando de dar todo de sí, pero sabiendo que yo tengo un límite. Reconoce tus sentimientos y pide ayuda cuando te sientas abrumado. Pedir ayuda, esto es muy importante, ¿no? Y dentro del reconocimiento de sentimientos hay que tener ojo, porque no siempre los sentimientos que reconocemos como malos son realmente malos. Una vez se dice que fue a estar triste, sí, pero la tristeza también tiene un punto positivo, ¿no es cierto? Porque la tristeza nos está haciendo ver que hay un mal presente, hay una cosa que está ocurriendo que me está causando mucho malestar. Entonces hay que ver cómo yo voy a actuar frente a ese mal presente, a esa situación que me está causando la sensación del dolor, de la pena. También, por ejemplo, la ansiedad o el nerviosismo, uno puede pensar que es malo. Pero, ojo, no es necesariamente malo la ansiedad. La ansiedad me está advirtiendo de que hay algún riesgo que pueda estar acaeciendo sobre mí. Entonces, lo que viene ahí es pensar, este riesgo que estoy teniendo, ¿es real? ¿O en realidad puede ser visto de una forma más optimista? ¿O puede ser mejor abordado? Etcétera. No siempre los sentimientos malos son tan malos como lo pintamos. Importante esto de pedir ayuda. Y esto también es importante, ¿no? No vivamos especialmente los que tenemos el don de la fe, vivamos esta situación también con el Señor. Cultivar la espiritualidad nos ayuda también a tranquilizar nuestra vida psíquica y nuestra vida física también. Hay que acordarse que no somos un cuerpo por aquí, el alma por allá. Somos cuerpo, alma y espíritu integrados en una sola persona. Y todo lo que afecta al espíritu afecta también a la mente, afecta al cuerpo y viceversa, ¿no? También la religiosidad sincera, esto es una frase del autor bien interesante, se descubre en los momentos de sufrimiento, porque ahí yo me estoy dando cuenta de quién es verdaderamente Dios para mí. Eso lo vimos este año también, ¿no es cierto? La imagen que tenemos de Dios. Entonces, si yo tenía la imagen de un Dios que me da lo que yo le pido, o que solamente me da si yo le doy, no sé, yo le hago una manda y así me responde, y bueno, resulta que hice una peregrinación, que le prendí velita, mandé decir una misa, y no me cumple con lo que yo le pido, tal vez la imagen del Dios comercial que tengo no es la imagen del Dios verdadero, ¿no? A veces las situaciones de sufrimiento nos ayudan a purificar nuestra propia fe. Y como está todo interrelacionado, ¿no es cierto?, mente, espíritu y cuerpo, fortalecer nuestro espíritu fortalecerá todo.
vivir una vida de sacramentos, una vida de oración, una vida en colaboración con otros miembros de la comunidad eclesial, participando en la parroquia o en algún grupo de la iglesia, me ayuda también a fortalecer mi vida espiritual, y desde la vida espiritual uno mira la vida de una forma distinta. Eso en general para todas las actitudes de cuidador, el cuidador de un enfermo prostrado, de un enfermo grave, el voluntario de la salud, el trabajador de la salud, etc. También hay algunos consejos de qué pasa si a mí me toca cuidar a un enfermo. ¿Qué consejos prácticos también podemos dar a esta área? Primero, trata de no abarcar tú solo el cuidado. Y esto ocurre tantísimas veces en el ambiente de los familiares cuidadores, ¿no? Esto es lo que habíamos mencionado, dejar a uno encargado del paciente y el resto, todos tenemos cosas que hacer. Exactamente. Desde el principio no, póngase pesado, busque colaboración de otros, ¿no? Si no es el hermano de la prima, sino, pero no se cargue usted solo con la persona, con el cuidado de la persona. Esto también, trate de manejar su sentimiento de culpabilidad. No se sienta culpable de no haber dado al enfermo los cuidados que merece. Sea misericordioso con usted mismo también. Si usted, a menos que usted haya estudiado enfermería, sea técnico en enfermería, etc., uno hace lo mejor que puede y como se lo enseña, ¿no? Y uno también va... Es muy interesante que también como muchas veces la necesidad te impulsa a ser creativo a ti, ¿no? También no tenemos catri clínico en la casa, pero sí arreglamos la cama, sí ponemos barandas en el baño, sí se nos va ocurriendo cosas para que el familiar enfermo, la persona que estamos cuidando, tenga una mejor calidad de vida en la casa, ¿no? Si es un adulto mayor que arrastra los pies y tiene riesgo de caerse si tenemos alfombra, bueno, lamentablemente será muy linda la alfombra, pero fuera con las alfombras, por ejemplo, ¿no? Y tantas cosas. Para eso, aquí sirve mucho el rol del equipo de salud, ¿no es cierto?, en educar al cuidador sobre cómo cuidar mejor al paciente, pero también a veces uno puede entrenar en lo técnico lo mejor que se puede una persona, pero aún así, aunque seas enfermera, enfermero, médico, técnico en enfermería, igual puede aparecer de todas formas el sentimiento de culpabilidad, porque tal vez hoy día le levanté la voz, hoy día le grité, hoy día perdí la paciencia. Ten misericordia, así tú te puedes cansar también. Lo importante es que no sea una cosa habitual, lo importante es no llegar al grado del maltrato. Eso sí ya es como una banderita roja y ya más que roja, púrpura, digamos, ¿no? Es una cosa muy grave ya pasar tristemente al ámbito del maltrato, que en el adulto mayor lamentablemente es más frecuente de lo que se ve. Esto también es, como decía al principio, un consejo que se da siempre, pero siempre cuando yo lo doy, o lo he dicho, me va a poner una cara así como, no es tan fácil como parece, ¿no? Dice, no centre su vida en el cuidado del enfermo, comparta su tiempo en otras tareas importantes para usted. Esto es muy fuerte, es muy válido. Haga algo que a usted le guste. También, eso sirve para destensionar, la mente, sirve para destensionar el espíritu, el cuerpo, ¿no? Ocúpese en cosas que tienen sentido para usted. Si a usted le gusta rezar, hágase un tiempo para rezar durante el día. Bueno, todos deberíamos rezar en el día, ¿no? Pero hay gente que le gusta rezar más que otra, hay gente que le gusta rezar más el rosario, la comunión, la misericordia, lo que sea. Si a usted le gusta leer novelas policiales, lea novelas policiales, hágase el tiempo, busque el momento. Esto también ocurre mucho con cuidadores que llevan cierto tiempo, ¿no es cierto? No crea que usted es la única persona capaz de cuidar al enfermo, porque también a veces muchos cuidadores se autoboicotean cuando otros quieren ayudar. No, es que mi mamá se da solo conmigo, a mí no me recibe la comida, como no, la puedo mudar solamente yo. Deja que los otros te ayuden también, te hace bien a ti. O a veces ocurre que viene el pariente y dice, mira, este día, este fin de semana, tómatelo tú, ándate, no sé, a la playa, ándate a alguna cosa. No, pero ¿cómo? Y la mamá se va a poner triste, se va a desconocer. Nosotros cuidaríamos a la mamá. Déjate cuidar tú también un poco, ¿no?
Esto también es muy importante, especialmente con los pacientes que están cursando con demencia. Las conductas inadecuadas del enfermo la mayoría de las veces no son culpa de él, sino de la enfermedad. Especialmente con los pacientes demenciados, ¿no? Empiezan a tener problemas de conducta, hacen cosas que antes no hacían, sí, pero una de las cosas que hay que educar mucho es, no es tu papá, el Alzheimer lo hace hacer así, o la demencia lo hace hacer así. O a veces también, no necesariamente en momentos de demencia, en momentos de mucho dolor o de mucho sufrimiento mental, ocurren discusiones, salen palabrotas, salen insultos. Y a veces cuando la persona está en sus cabales se da cuenta de eso y después incluso pide perdón. Disculpa, el otro día te grité, te dije esto, lo otro. Hay que tener presente que, ¿no es cierto?, practicar desde ya la empatía, que hemos visto tantas veces este año, con esa persona que está sufriendo. Muchas veces el sufrimiento le arrastra a hacer cosas que a veces son dolorosas. Va a ayudar bastante a llevar bien el trabajo, el rol del cuidador. Mírenlo como una obra humanitaria y humanizadora. La persona que ama domina el mundo. Pero como un acto de amor. En ese sentido también algo han mencionado. Si una persona en realidad está cuidando a una persona porque es mi trabajo y lo hago como un técnico, digamos, no me comprometo mucho con la persona, no le desarrollo cariño, sí, en realidad no va a tener gran riesgo de quemarse, ¿no? Porque es algo que no me interesa. Muchas veces el amor, hay que tener presente que involucra sufrimiento, involucra dolor, ¿no? A veces especialmente cuando le pasan cosas al ser amado, es imposible no sentirse dolido o sentirse que algo te hace sufrir, ¿no? Porque tú no quieres ver sufrir al que tú amas. Amar involucra cierto grado de dolor, pero tú estás también humanizando y haciendo digna la vida de esa persona que estás cuidando. Eso deberá levantarte harto el ánimo. Descanse cuando se sienta agotado, no tenga culpa ni miedo de descansar. Solicite ayuda médica o psicológica cuando lo necesite. Cuídese usted también. Si usted no se cuida, no puede cuidar. Así como es que siempre cuando nos visita paciente en el hospital, especialmente los varones, dicen: no, pero es que cuidar la salud porque con la salud se puede todo. Bueno, tiene ciertos dejos de razón, porque en el fondo el hombre que siempre quiere trabajar, siempre quiere hacer cosas, cuando está sano es porque es cuando puede ser productivo. En este sentido también va esa máxima, ¿no? Si usted se cuida, si usted mira su salud, también va a poder entregarse mejor en el ámbito que sea, en su trabajo, en su voluntariado, en su cuidado. Infórmese acerca de la enfermedad de su pariente, perdón, de su paciente. Si el paciente tiene Alzheimer, infórmese, edúquese sobre qué es el Alzheimer, cómo se puede cuidar a la persona, cómo se puede cuidar al cuidador, etc. Realice actividad física, ejercicios de relajación, que no necesariamente es correr la maratón o salir a las 6 de la mañana, hacer running o andar en bicicleta, sino que a veces son actividades físicas que pueden ser dentro de la casa, de estirarse, de elongar, etc., ¿no? Son cosas no tan complicadas. Perdón, ¿pueden ¿Sí? ver el anterior? Es que no alcancé, pensé que venía para la foto. Sí, sí. Ahora, la subí igual antes juego, ¿no? Sí, después la vamos a subir también a la página. Esto también lo hemos mencionado ya. Mantenga las relaciones con los demás. Busque aliados, tenga amigos, ayúdese con un vecino, como habíamos mencionado en un momento. Y esta diapositiva se me repite. Y vamos a terminar con este caso, que es bien interesante. Me puede citar aquí el texto de Alma. Este es un caso de la vida real. Este padre se llama Wilson Grove, es brasileño, trabaja en la arquidiócesis de Florianópolis y empezó en los años 60 a trabajar con los sectores más pobres de esta ciudad donde le tocó trabajar. Dice, y es amigo de este autor, por eso lo menciono, ¿no? Dice: mi amigo Wilson trabajó durante largos años en la organización social de los asentamientos de
de los asentamientos de la gente más pobre, ¿no es cierto?, en las escuelas, centros de salud, capillas, organizaciones barriales, ¿no?, supervisando alrededor de 60 obras de promoción humana, proyectos, actividades, casas para acoger niños, etc. El párroco, por si no fuera poco, era además también el párroco del lugar, y asiste a las necesidades espirituales de la gente que tiene a su cuidado. Quienes trabajan con él lo describen como un tractor, uno que tiene su fe en el corazón y en la mente, pero sobre todo en sus manos y en sus pies, siempre en camino. Obviamente una persona así suscitó mi curiosidad científica, dice el autor. ¿Por qué no había perdido su entusiasmo inicial, siendo que de los años 60 a la fecha lleva este trabajo tan intenso? ¿Por qué no había señales de burnout en el padre Wilson, o al menos de pre-burnout? Cánsate un poquito, ¿cómo está? ¿No? ¿Cuál era su secreto? Le pedí que me dijera espontáneamente, en breves palabras, 3 razones por las cuales trabaja tanto y no se cansa. Y esta respuesta es muy interesante. Inmediatamente me aclaró que se trata de una razón mística, es decir, misteriosa y espiritual, y por lo tanto difícil de traducir en 3 palabras. Pero acogió el pedido y esbozó lo que resumió en 3 frases. Vivir un día a la vez. Bueno, eso ya lo dijo Jesucristo tanto tiempo atrás, ¿no es cierto? A cada día darle su afán. Dice, primero vivo un día a la vez. Segundo, a la mañana, durante la oración, me pongo de acuerdo con Jesús para que todas las dificultades y sufrimientos que viviré en el día sean una oportunidad para una relación directa con Él. Es decir, los obstáculos me recordarán su experiencia de cruz y abandono. Entonces ve de forma positiva, desde con la mirada de la fe, las dificultades y su sufrimiento como una oportunidad para encontrarse con Cristo crucificado y abandonado. O sea, el Jesús al cual yo adoro, al cual yo sirvo, lo encuentro en la dificultad que me va a traer este día. En la persona triste, la persona pobre, la necesidad. Ahí está Cristo esperando que yo responda. Y esto es como bien complicado, pienso yo, ¿no? Confiar en sus colaboradores, descentralizar todo, no descentralizarlo en él, que era como el que dirigía todas estas labores sociales, sino que confiar en los colaboradores. Dice, ¿ah? Exactamente, dice, tengo una organización descentralizada, tengo muchos y variados colaboradores que se fueron formando en la tarea común. Y aquí dice, esto último lo puede comprobar en el momento en que hablábamos, el autor, ¿no? El padre recibió varias llamadas a su celular, todas con pedidos referidos a sus obras, pero sus respuestas eran siempre breves. Solo indicaba la persona que estaba a cargo del área en cuestión y su celular. Es decir, ¿quieres esto? Lo mandaba con el encargado. Esto con el encargado. Entonces, estas 3 cosas le han ayudado a este padre que hace tantas obras benéficas en esta ciudad del Brasil a no quemarse, o no quemarse tanto. En fin, ¿no es cierto? La importancia de volver a la mística. Nosotros no nos quemamos si dejamos que la fuente de nuestra actividad, la fuente de nuestro trabajo, de nuestro voluntariado, el cuidado del pariente que tengo a mi cargo, lo hago desde la fuente que es el mismo amor, que es Jesucristo, que es el Señor. ¿No es cierto? Y así acogemos este consejo de San Pablo: ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien, pero no porque ustedes sean Superman o la Mujer Maravilla, sino que ustedes están siendo las manos y el corazón de Dios hacia el que sufre, hacia el que está necesitado de nosotros. De este modo quería terminar este tema y también este curso que hemos llevado hoy.